Habíamos visto en la clase anterior estabilización con suelo cal, suelo cemento. Y eso que viene tarde. A ver. ¿Quién es el que está aquí? Cecilia Goma, Dore, ver todo. Bueno, ahí vamos. Habíamos visto entonces en la clase anterior suelo cemento, suelo cal. Habíamos visto los métodos de dosificación para cada uno, su comportamiento, qué necesidades teníamos, cuál era lo que pensamos encontrar con estas dosificaciones, o qué es lo que deberíamos obtener. Nos quedaban ver algunas fotos que se los dije para esta clase. Estas fotos son estas que vamos a ver ahora. Algunos suelo cal, algunos tratamientos o algunas estabilizaciones con cal y cemento que son de obra, que sería bueno para que ustedes tengan una imagen de lo que se puede construir, lo que se puede hacer con esta estabilización. Así que aquí tienen una de ellas, donde tienen suelo A4 con cal, estabilizado con cal. Fíjense la compactación que tiene, la densificación que tiene. Ahí tienen otra muestra, el mismo suelo estabilizado con cal. Observen ustedes el comportamiento que tiene, casi diríamos, no es lo mismo, pero casi pensemos en una losita de suelo cal. Miren ustedes la compactación y el comportamiento que tiene. Muy bueno. Y aquí está lo que habíamos hablado un poco del sistema constructivo. El sistema constructivo para nosotros es muy importante que ustedes se enteren, lo sepan, porque bueno, es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que construir o lo que tenemos que controlar en su defecto si tuviéramos que hacer de inspectores. Aquí hay un mezclado de suelo con cal, ahí están las dos motoniveladoras. En el mezclado que yo, en los dibujitos que les mostré la otra vez, un poquito era un esquemático, aquí ustedes lo están viendo, como las motoniveladoras van pasando y van mezclando el suelo con la cal. No nos olvidemos que cualquiera de las etapas que construimos, sea estabilización en la subrasante, en la subbase o en la base, los suelos deben estar pulverizados. No nos olvidemos de eso. Por favor, porque es importante la pulverización de los suelos para que reaccione cada una de las partículas con la cal útil vial que vamos agregando a ese suelo y que reacciona aglutinando las partículas, floculándolas y haciendo un agregado un poquito más de otra granulometría, de otra forma y obteniendo una resultante con la compactación y las reacciones químicas que tiene esto y las reacciones puzolánicas que tiene este suelo con la cal, hace que tengamos un suelo con una resistencia mayor. Ahí ustedes están viendo en seco cómo estamos mezclando con la motoniveladora la cal distribuida y la mezcla con la moto. Esto es nada más que pasar de un lado, de este lado a este lado y de aquí para allá, hasta ver perfectamente del mismo color el suelo que vamos mezclando con la cal, es decir, un color homogéneo. No tiene que tener un color marrón de un lado, blanco del otro, porque si no estamos dejando manchones sin cal o manchones con mucha cal. Y eso que viene tarde, ¿eh? No, este no es. Entonces, el mezclado es fundamental, es importantísimo. Aquí están viendo el caballete que está mezclándose, allá van las motoniveladoras al fondo, y ahí ustedes ven los caballetes que está de un lado el suelo y del otro la mezcla que se está ejecutando. Aquí la mezcla y aquí el caballete del suelo.
Bueno, ahí observan ustedes en la longitud, ahí habrá 300 metros, 400 metros de trabajos de mezclado del suelo y la cal. Aquí ven, tienen otra foto. Aquí observan ustedes que le falta el mezclado, si ustedes, espero que lo vean bien. Yo no sé si, a ver, voy a hacer una prueba. ¿Ustedes ven la foto ahí? Sí, Correcto, correcto. Entonces vamos a hacer, ahí se ve mejor, ¿no? sí, se ve más grande, Se ve más grande y más claro, me parece. claro, en modo presentación. Bueno, entonces, ahí ustedes ven que aquí, a ver si anda, aquí tiene un color de suelo, más marrón, y aquí más blanco. A esto le falta todavía mezclado. Hay lugares donde tenemos vetas grises o marrones, o rojas, como quieran, y blancas por otro lado. Entonces, aquí falta mezclado. Esa es una idea de si el mezclado está bien ejecutado, está mal ejecutado, o cómo es que debemos ejecutarlo. Si seguimos mezclando o no. Bueno, aquí es una muestra que yo les propuse la otra vez. Esto es la estratificación, esto es el exceso de compactación. En este mismo suelo que tenemos aquí, estabilizado con cal, el exceso de compactación hace que las partículas se separen y se estratifiquen como ustedes también. Es decir, en lugar de compactar, descompactamos. En lugar de aglutinar y de darle más cercanía y de lograr más cohesión a los suelos, hacemos que se formen esas capas, se rompa el suelo. Entonces el exceso de vibrado, el exceso de paso de equipo de compactación, cualquiera sea, produce este fenómeno. Por lo tanto, es un elemento muy importante tener en cuenta las pasadas, las tapadas que decimos nosotros, de equipos de compactación sobre una base, cualquiera sea, cemento, cal o cualquier suelo que estemos compactando. Es importante que sean definidas esas pasadas porque si no excedemos podemos llegar a un punto, a un nivel de descompactar, romper la estructura que nosotros tratamos de trabajar y lograr su máxima densificación. Así que aquí ven y tienen una vista muy clara de los efectos que produce la sobrecompactación, el exceso de compactación. Esto es una recicladora, casi que le diría yo, le mostré la otra vez también, es una Pulvimixer, es un equipo importante en cuanto a su rendimiento, a su tamaño y a sus funciones. Esto lo que hace es pulverizar el suelo y mezclar a la vez. Puede pulverizar, puede mezclar, agregar la cal y puede agregar el agua, o sea, todo en una sola vez. Lo que haríamos primero es pulverizar el suelo y luego ir mezclando con la cal y agregándole humedad. Todo ese proceso lo hace este equipo, que es una recicladora o reclamadora, que lo que tiene es distribuido, roturarlo, pulverizarlo y agregarle lo que nosotros debemos agregarle, que es la cal y la humedad. Ahí ustedes lo que están viendo es cargando agua en este momento con la manguera al equipo. Aquí tienen otra vista. Esperen que voy a sacar ese ruidito que tiene, un momentito. Bueno, la muestra de pulverizadora. Aquí tienen otra toma, donde vemos que se le carga el agua que corresponda para el riego. Y aquí tienen ustedes los dientes de la recicladora. Esta es la reclamadora, recicladora, donde ustedes tienen los dientes, esas puntas que tienen ahí son puntas diamante. Eso es un rodillo, es una cosa como un rodillo prácticamente con todo puntas, y eso va penetrando en el suelo y va rompiendo a una velocidad importante, roturando el suelo en un espesor que nosotros necesitamos trabajar. Si son 15 o 20 centímetros, vamos rompiendo los 15 o 20 centímetros, penetrando en el suelo y rompiendo y dejando perfectamente pulverizado. Después de pulverizado, el mezclado y el humedecimiento. Ahí tienen ustedes, estas puntas se cambian, por supuesto que no son baratas, porque se gastan, se rompen,
se cambian y se va obteniendo un trabajo bastante bueno y bastante rendidor, de muy buen rendimiento. Aquí tienen algunas opciones de punta. Como ya les decía, aquí hay modelos, muchísimos modelos. Aquí está el tambor que ustedes vieron recién. Este es el tambor con un eje que va metido en el eje de la recicladora. Aquí tienen otro y aquí tienen otro. Tienen modelos a gusto. Cada uno de ellos tiene una función, cada uno de ellos tiene un rendimiento, y cada uno de estos modelos y opciones de dientes de recicladora se pueden trabajar de una forma, obteniendo mejor rendimiento en distintos tipos de suelo. Así que aquí tenemos para elegir y optar por cualquiera de estos modelos de dientes de recicladoras o reclamadoras. Bueno, estas son las llaves de apertura de agua que tiene la recicladora, que se gradúan, y aquí va mezclando y distribuyendo, ¿ven? Acá este suelo es un poquito más grueso. Les decía que aquí este es una granza un poquito con arena, un poquito más grueso que el suelo fino que nosotros pensamos, pero bueno, va trabajando y esa es la función. Y esta es otra forma. Así que con la recicladora o reclamadora sería una manera de distribuir, pulverizar, distribuir la cal y agregarle agua, humedad. Y esta es otra forma. Esta es otra forma que, como dice aquí, esto no debe hacerse nunca, pero es una forma que tenemos de... Aquí han distribuido por bolsas. Aquí en este montón han roto un montón de bolsas, 4 o 5, aquí otro 4 o 5, a una cierta distancia y en un cierto ancho de la calzada. Bueno, esto es lo que dice aquí no se debe hacer. ¿Por qué no se debe hacer? Porque evidentemente mover toda esta cal desde este sector hasta el otro sector que nos corresponde, o sea, en un área perfectamente definida, que mitad de esta es de este montoncito que está aquí y mitad de esta área es de este montón que está aquí, resulta muy, muy, muy trabajoso, muy engorroso, y nos llevaría mucho tiempo. Y fundamentalmente es porque nunca vamos a lograr que tengamos la misma cantidad de cal aquí que la misma cantidad que tenemos en esta superficie. Entonces aquí este proceso es muy difícil de cumplir con las exigencias de los porcentajes de cal en el suelo seco a estabilizar. Muy difícil porque tenemos áreas donde vamos a tener exceso de porcentaje de cal y defecto de porcentaje de cal en este tipo de área. Así que esto es lo que debemos tratar de no hacer, a lo largo de la distribución. Montones como estos que ustedes ven aquí. Esta es otra, igual, pero un poquito más ordenada, la distribución de cemento, que de cal y de cemento no sería tan, no veríamos tanta diferencia en la distribución de este tipo de productos químicos. Pero el cemento, fíjense, las bolsas están distribuidas a una cierta distancia entre ellas, longitudinales, y una cierta distancia entre ellas, transversales, que deben ser perfectamente calculadas, la transversal y la longitudinal, calculada su distribución de acuerdo al espesor del suelo, la capa de suelo que vamos a distribuir, y a la cantidad de kilos por bolsa que tenemos. Eso se debe calcular perfectamente, y de esa forma vamos a tener nosotros la distribución o la distancia entre bolsa y bolsa, tanto longitudinal como transversal. Y en este punto, aquí, lo que se hace es romper las bolsas y distribuir en esta zona y en esta zona. Esta bolsa desde aquí hasta la mitad de la otra, esta bolsa desde aquí hasta la mitad de aquí, y esta bolsa desde aquí hasta la mitad de aquí, y no en el montón como vimos recién. Esta es otra manera, un poquito más engorrosa, digamos, un poquito más, digamos, de una forma más rudimentaria de trabajar, pero que si no tuviéramos los elementos necesarios podríamos construirlo. Ahora ustedes imagínense en un día, aquí está un poquito nublado, pero imagínense un día de viento. Entonces, la cal o el cemento que tenemos aquí a distribuir lo iríamos a buscar aquí al monte. Es una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Ya siempre lo dijimos y lo vuelvo a reiterar. El clima, el estado del clima, el día que vamos a tener,
el futuro clima que vamos a tener a lo largo del día, con viento, sin viento, con lluvia, sin lluvia, más humedad, menos humedad, con sol, sin sol. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y todo eso debemos trabajarlo. Imagínense, y vuelvo a reiterarle, si tuviéramos una brisa o un viento a desplegarse y distribuyendo esta bolsa de cemento de cal, evidentemente tendríamos algunos problemas. Bueno, aquí tienen otra muestra, otra forma de distribuir con cal, con bolsas, perdón, ya sea cal o cemento, en bolsa. Aquí están rompiendo los muchachos las bolsas. Estas bolsas para control se pueden dejar acá al costado y contar las cantidades de bolsas que van rompiendo y distribuyendo para ver que en la longitud y a la superficie que estamos trabajando tengamos la cantidad de cemento necesario. Aquí esto no se produce como yo dije, fíjense que se están volcando en el mismo lugar, así que va a ser muy difícil cumplir, va a haber mucho trabajo que realizar en este tramo para distribuir el cemento desde esta distancia a esta distancia, este cemento de esta distancia a la mitad de la otra bolsa. Bueno, es un problema. Aquí lo tienen, ¿ven? Aquí están las bolsas rotas y aquí está distribuido, o por lo menos está roto el cemento y listo para su distribución. Y aquí están con el rastrillo o con un secador distribuyendo, como yo les dije, desde aquí hasta la mitad de la otra bolsa. Esa es una forma bastante rudimentaria, como digo. Hay que tener en cuenta muchas cosas, mucha mano de obra, muchas pérdidas, mucha volatilidad si hubiese una brisa. Bueno, hay que tener muchas cosas en cuenta si adoptamos este método, que no quiere decir que no se pueda hacer. Se puede, pero con todos estos controles que les estoy informando. Bueno, y al final de la distribución, como ustedes están viendo ahí, lo que hacemos para saber si la cantidad de kilos por metro cuadrado que distribuimos es la que hemos nosotros calculado por laboratorio, por todos estos ensayos de humedecimiento, secado y congelamiento de hielo, ese porcentaje de cemento respecto del suelo seco, si es la cantidad que hemos agregado nosotros, la que hemos calculado en laboratorio, aquí tenemos una bandeja de 1 por 1, en donde tenemos en realidad lo que tenemos es una superficie conocida de la bandeja, lo que hacemos es ponerla en este punto y de ese cuadrado tomar la cantidad de material que se ha distribuido, sea cal o sea cemento. Se toma de ese cuadrado la cantidad de cemento en este caso y se calcula el peso del cemento que se ha distribuido en esta superficie. Por lo tanto, el espesor, la cantidad de cemento, la cantidad de suelo, vamos a saber qué porcentaje hemos agregado de cemento en el suelo que estamos tratando de estabilizar. Ahí lo tienen, la están sacando perfectamente, se lo llevan al laboratorio, lo pesan y con la superficie de suelo que tenemos ahí, la cantidad de cemento, podemos saber si el porcentaje de este cemento agregado es el que corresponde a la superficie y al espesor del suelo que nosotros vamos a estabilizar. Una manera bastante sencilla de realizar y de controlar la distribución, ya sea de cal o de cemento. Si lo tenemos a la cal en este tipo de trabajo en seco, distribuido así en bolsa, como vemos aquí. Bueno, acá hay control de distribución de cemento. Bueno, esta es una distribuidora ¿qué puede ser? Sí. Llegó tarde, ¿no? Seguramente. Lo que pasa es que bajé el volumen y no escucho. Bajé el volumen para que no salga el ruidito de la... Lo voy a subir un poquito. Total que haga un poquito de ruido. Si no, no escucho. A vos espero te escucho. Bueno,
Este es un camión volcador, obvio, ustedes ya lo conocen todo, y eso lo que tienen ahí es una distribuidora de áridos. En realidad esto se usa para distribuir arena, para distribuir cal, para distribuir cemento, para distribuir gansa, para distribuir lo que puedan distribuir en una superficie, en un ancho, que es de esta distribuidora, ¿eh? Y en una cantidad que está perfectamente graduada de acuerdo a esta compuerta que está aquí. Esta compuerta que ven ustedes aquí se puede abrir en un ancho, en un espesor definido, la compuerta. Por lo tanto, la velocidad del camión con la apertura de la compuerta, el camión va volcando sobre esta tolva que está aquí, ahora yo les voy a mostrar otra foto que tengo por acá, que he sacado de Vialidad, una viejita, pero que ustedes van a ver con más detenimiento, que es similar a esta. Se abre la compuerta, supongamos 10 centímetros, 5 centímetros, vuelcan el material aquí, va caminando el camión a una velocidad definida y va distribuyendo el material en el ancho y en la cantidad que ustedes necesitan que se distribuya. Es un elemento muy útil, de muy buena... No vamos a terminar nunca así. A ver. Llegó tarde el ingeniero Obredor, pero bueno, ¿qué va a hacer? Entonces dijimos que era una distribuidora. Ay, Dios querido. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Una distribuidora de áridos puede ser, y vuelvo a reiterar, de arena, de suelos también podría ser, de cemento, de cal, cualquiera de estas. Nada más que con un volcador y esta distribuidora se engancha en el camión y vuelca el camión sobre ella y distribuye en un ancho y en una cantidad que es perfectamente calibrada con la abertura de la compuerta de esta distribuidora. Aquí están trabajando, ¿ven? Va distribuyendo, va cayendo, aquí está la compuerta del camión, va cayendo adentro de la distribuidora, ves que ahí está el cemento, acá los muchachos con un rastrillo lo están moviendo un poquito para que no quede atorado, y ahí va distribuyendo la cantidad de cemento que ustedes necesitan por metro cuadrado. Luego de distribuir las bolsas, hacer todo lo que hicimos anterior, este es otro elemento y esta es otra forma de distribuir el cemento, la cal, arena, granza, lo que ustedes necesiten con este material, con este equipo, perdón. Camión volcador y la distribuidora de áridos. Una distribuidora mecánica, si quieren. Aquí está ya el material todo distribuido. Ahí está el camión que estaba distribuyendo, le faltará esta manito acá. Acá lo ven perfectamente. Ustedes imagínense con este cemento así distribuido y un poquito de viento. Ni se imaginen porque sería una polvadera hermosa, de mucha plata, ¿no? En este momento. Bueno, esta es la distribución mecánica que tenemos aquí. Aquí esto es uno de los transportes, si quieren ustedes, de material, de cemento, cal o lo que sea, que van a usar aquí, cemento, cal, pueden ser en bolsones. ¿Se acuerdan que vimos primero unos silos, unos camiones con silo? También se pueden transportar, comprar, adquirir en bolsones. Estos son bolsones de 500 kilos aproximadamente. Estos bolsones son muy útiles porque si tienen esta distribuidora que está aquí adelante, otra distribuidora que está acá atrás, que ya vamos a ver la foto, y estos bolsones pueden descargar los bolsones directamente sobre el camión o sobre la tolva de esta distribuidora y trabajar con estos bolsones con bastante comodidad sin tener que tener un camión tolva como los que vimos anteriores, esperando y perdiendo el tiempo aquí. Si bien aquí tenés un semi con un carretón, que tampoco es barato, podemos bajar todas las bolsas, dejarlas aquí y cargarlas directamente y independizar el semi, dejarlo libre y no estar gastando, porque estos vehículos, estos camiones, tienen un costo muy alto horario de uso.
Así que es importante usarlo, dejarlas aquí y trabajar nosotros después con estas cargadoras, estas retro, lo que tengamos a mano, para volcarlas en el camión volcador o en la tolva que ustedes tienen acá de tiro con el tractor. Aquí está la tolva, aquí se está descargando la bolsa, aquí se descargaron todas las bolsas, ya el camión cartón se fue, se está descargando la bolsa de la tolva para empezar la distribución del cemento en la calzada que estamos estabilizando. Aquí está la rotura. Y aquí tienen ustedes la distribución con esa tolva. Esto es un equipo agrario que está adaptado a este procedimiento constructivo, pero que no está de más, no está mal. Aquí esto que ustedes ven aquí abajo que está regando o que está distribuyendo debe estar perfectamente calibrado. Estas aperturas que se hacen aquí de estas compuertas o de estos picos que ustedes están viendo acá, evidentemente está perfectamente calibrado. Esta cantidad que cae debe ser perfectamente calibrada y por supuesto que la velocidad del tractor de distribución también. No es lo mismo ir a 20 kilómetros por hora que a 40 kilómetros por hora. Eso hay que calcularlo, hay que dosificarlo a la cantidad de material a tirar y, por supuesto, calcular perfectamente la velocidad del tractor a que va a ir distribuyendo el material para que quede aquí atrás la cantidad de cemento o de cal necesaria para la estabilización del suelo. Y esta es la reclamadora que vimos recién. Aquí se está haciendo el mezclado, humedecimiento y mezclado, con la reclamadora que vimos recién. Esta es la que yo le mostré los picos, los tambores. Este es un equipo muy útil, de mucha utilidad, por supuesto que no todos lo cuentan, no todos lo tienen, y no es barato la hora uso de este equipo. Así que, evidentemente, siempre, salvo que sea una obra muy importante, de muchos metros cúbicos de este trabajo, se puede contar con equipos de bastante avanzada en cuanto a tecnología. Cuando es una obra chica, habrá que tomar y administrar lo que esa obra chica puede dar. Aquí estamos atrás compactando con el rodillo pata de cabra, ahí se ve perfectamente los tacos del rodillo pata de cabra. Esto, por supuesto que aquí tiene tambores adelante, pata de cabra y atrás neumático, es compuesto, esto no sirve para nada más que para traccionar, se llaman autopropulsados, como siempre les dije, y está compactando detrás de la recicladora o mezcladora que va ahí adelante. Aquí tienen otra foto, estoy trabajando lo mismo, suelo cemento. Bueno, acá todo un tren de trabajo, aquí adelante la distribución, aquí atrás el riego y el mezclado y el riego con el camión, y aquí está la distribuidora, la recicladora, esa mezcladora que vimos recién, y fíjense que aquí se está distribuyendo con la distribuidora de áridos que le mostré recién. Aquí tiene una vista de lo que se está mezclando, se ve poco material, pero está incluido dentro de esta mezcla porque está humedecido esto. Aquí está otra vez el tren de trabajo. Por supuesto que agua, se necesita humedad. La recicladora, la mezcladora o la Pulvimixer gigante esta, y atrás el tren de compactación. Aquí tienen otra muestra. La moto perfilando atrás, ayudando al perfilado final. Ahí tiene una muestra de la distribución. Fue manual, ¿se acuerdan las bolsas? Está mezcladita en la foto aquí, pero estas son las bolsas acopiadas que, para tener un control, lo que se puede hacer es dejar la bolsa, contar las bolsas y ver cuántas bolsas hay a lo largo del tramo y si la cantidad de cemento por bolsa que han distribuido aquí es la justa y necesaria de acuerdo a los porcentajes que se ha calculado o dosificado en este tramo. Aquí se está dándole final al tramo, se está distribuyendo y compactando, mezclando, distribuyendo y compactando. Lo mismo. Fíjense acá, en el eje, acá está marcado el eje, ¿dónde está el eje? Para marcar los bordes. Aquí se está haciendo el trabajo. Otra muestra.
otra más, el mismo tramo, otra más, el mismo tramo, y ahí se está midiendo los espesores de la capa que hemos trabajado. Una capa importante, sin compactar, obvio, se está midiendo desde la subrasante o de la base que hemos apoyado y el espesor que tiene esa capa. Ahí ven perfectamente cuál es el espesor que hemos trabajado de la estabilización de este suelo que tenemos. Acá ustedes ven que es un suelo bastante grueso, es una granza con arena. Esto está tirando un poquito más hormigón compactado a rodillo que una estabilización una estabilización de suelo como la que nosotros estamos definiendo. Pero de todas formas sirve para ver cómo medir y cómo tener idea, controles de cuál es el espesor que estamos trabajando. Aquí tienen otra muestra, otra más. Aquí tienen el suelo un poco mezclado, pero sin compactar. Aquí lo mismo, un poco de segregación. Aquí vemos un poco de material grueso, bastante grueso, que no correspondería. Por eso la muestra de la moneda que ven aquí con el tamaño del material. Evidentemente, aquí ha habido algún tipo de problema. Aquí ya se ve un poquito más trabajado el tramo y semicompactado. Fíjense ustedes cómo penetra la uña del rodillo pata de cabra. Cómo va compactando desde abajo, aquí abajo, hacia arriba. Primero compacta acá abajo, después da otra pasada, vuelve a compactar una capita más, da otra pasada, vuelve a compactar una capita, pero de abajo hacia arriba. Aquí se ve perfectamente el pata de cabra con tacos, que son esos tacos que vimos recién, cómo va compactando el suelo estabilizado. Aquí ya el taco casi que ha rebotado, fíjense. Acá se nos penetró más el taco. Está perfectamente por arriba, está compactado el suelo. No hace falta ninguna densificación más con este tipo de equipo. Aquí tienen otra muestra de cómo es otro rodillo, otro rodillo de compactación, ya lo vimos la otra vez. Aquí está el que vimos recién anterior que estaba trabajando, y aquí este es un 815, que es un poquito más rápido que este en la compactación y en la densificación del suelo. Tiene más rendimiento, trabaja más rápido, por supuesto autopropulsado igual que este, y tiene 4 rodillos, que son las ruedas, que va también con tacos, va compactando y dando. Vienen acá ven cómo está en esta parte del suelo, está toda la base compactada perfectamente, prácticamente no ha penetrado nada el rodillo, ha rebotado, hace el ruido como si fuera haciendo el trrr, así el ruido, ese ruido mismo es que va rebotando, estos tacos van rebotando sobre el suelo mismo, a diferencia del suelo anterior. Bueno, por supuesto que una vez que vamos compactando y vamos con la moto perfilando y dándole forma a la base, forma final, ¿no? Aquí está el riego con agua. Aquí está la moto trabajando sobre lo compactado con pata de cabra, con todo lo que veníamos con el tren trabajando. Y aquí el rodillo neumático dándole el cierre, porque el pata de cabra ya no trabajaría más. Fíjense que aquí está la muestra. La moto lo que hace es tratar de que todo lo que el pata de cabra no pudo compactar, que alrededor de 3 a 5 centímetros no lo puede compactar porque no tiene capacidad de compactación, lo que hace la motoniveladora es raspar el suelo y dejarlo acopiado a un costado. Detrás vendrá o una aplanadora o el rodillo neumático que ustedes están viendo aquí, para darle la forma final. Aquí sigue trabajando la motoniveladora. Y aquí se está efectuando, aquí ya trabajó la moto, ya se compactó, se precompactó. Lo que se está haciendo aquí es dándole el perfilado final, es decir, estamos haciendo topografía, tanto en eje como en borde. Entonces,
eje y borde a cabeza de estaca, como vimos en vías de comunicación, a cabeza de estaca se corta la base que estamos haciendo este trabajo de estabilización. La topografía, de acuerdo al proyecto, se toma la cota de eje, la cota de borde para cada lado, cota de eje, cota de borde, cota de eje, cota de borde, todo a lo largo del tramo, y se procede al perfilado. Aquí tienen otra foto de los muchachos trabajando en topografía. Aquí están tomando niveles y colocando la estaca. Aquí se coloca una estaca y, por supuesto, el perfilado se va a hacer a cabeza de estaca, que es la cota final que vamos a tener de nuestra calzada. Aquí la moto cortando y dándole la densificación terminal, final, rodillo liso, neumático, el riego final, un rieguito para darle que no pierda el cemento las posibilidades de seguir trabajando y de seguir reaccionando con el agregado o el suelo que nosotros estamos estabilizando. Siempre esto es importantísimo mantenerlo húmedo, así que aquí está el riego y el neumático que sigue pasando para darle la densificación final a este suelo. Aquí lo que se procede es un barrido y soplado. Una vez que hemos logrado, aquí nos está faltando la densificación, que ya les voy a mostrar los ensayos, pero la densificación y la topografía, lo que hacemos es barrido. Esto es una barredora sopladora. Aquí lo que hace, tiene un cepillo aquí adelante, cepillo grande que va dando vuelta, por supuesto va sacando todo el material suelto hacia aquel costado, y aquí atrás una sopladora que sopla todo el polvo que va quedando detrás. Por eso se llama barredora sopladora. Esta está tirada por un tractor, hay algunas autopropulsadas también, va tirada por un tractor, la va limpiando perfectamente de polvo y todo el material suelto que pudiera haber sobre la calzada. Pues esto cuando ya hemos realizado todo el proceso de densificación y topografía. Por supuesto que la moto ya ha cortado, fíjense que las banquinas están perfectamente preparadas aquí, han calzado ya la base que hemos trabajado con banquina, y estamos procediendo ahora a realizar la limpieza de la base o la subbase, o la subrasante si quieren también, cualquiera. La limpieza, fuera el polvo, barrido y soplado, fuera el polvo y fuera el material suelto. Y se procede a un riego de imprimación. Un riego de imprimación o un riego de curado, como quieran, en cualquiera de las etapas. Esto es importante, ¿por qué? Porque este riego nos permite conservar toda esta humedad que ustedes están viendo aquí, toda esta humedad se conserva a lo largo del tiempo para que siga reaccionando el cemento lacal, como ya dijimos, a lo largo del tiempo, que va a ser alrededor de 200 y pico de días, hasta que logra su máxima dureza, su máxima reacción, o que ha reaccionado todo el material que hemos puesto con el suelo que hemos agregado, con el suelo que hemos estabilizado. Para defender y cuidar que eso se produzca y que no se queme esto, no pierda humedad en forma rápida, que no pierda humedad en forma rápida y pierda las propiedades de puzolanas que pudiera tener el cemento y la cal, de adherencia. Entonces lo que hacemos es tapar con un riego. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Y regarlo permanentemente, mantenerlo con agua permanentemente. Esa sería otra manera. Lo más eficiente es esto, un riego de sellado con material asfáltico. Si es una subbase, podríamos hacer un riego. Si es una subrasante, podríamos ejecutar la subbase en forma inmediata para tapar la subrasante. Podría ser otra manera. O si no, hacer un riego de este tipo, si es importante la obra que estamos ejecutando. Por supuesto que todo esto debe contar los ítems de la forma de trabajar, y cada uno de estos procesos que estamos viendo debe ser pago en cada uno de los ítems por litros por metro cuadrado, y bueno, la base preparada como corresponde, la cantidad de cemento como corresponde, por metro cuadrado determinado o metros cúbicos de base estabilizada con cemento o con cal. Aquí lo más eficiente es esto, el riego. El riego
asfáltico. El riego asfáltico. Eso sería para olvidarse de estar regándolo permanentemente y de hacer cualquier otro trabajo que en realidad a veces se rompió el regador, no anduvo, no hay agua, no anduvo la bomba de agua, no se olvidó de ir a regar, no pudo, bueno, todas estas cuestiones y correr con algún tipo de compromiso con la estabilización que hemos hecho aquí, lo mejor sería hacer este tipo de trabajo. Por supuesto que esto no es barato, ¿eh? Esto debe contar en la obra, debe estar previsto su ejecución, si no, no puede salir por motu propio. Esto es bastante caro, este riego asfáltico para hacer el curado de cualquiera de las etapas de estabilización, sea de subrasante, de subbase o de base. Aquí tienen ustedes, en este caso, la base completa, completamente imprimada, fíjense cómo se ve, perfecta, perfectamente. Por supuesto, se continúa con los trabajos para allá, esto está todo aprobado, densidad, topografía, perfectamente aprobado y cubierto ya para que continúe el curado de la estabilización que hemos ejecutado aquí. Ahí damos por terminado esta etapa de estabilización, y si fuera una base, esto deberíamos esperar, escuchen bien lo que digo, ¿no? Deberíamos esperar que este asfalto corte, cure, tire, como quieren llamarlo, eso nos vamos a dar cuenta cuando esto no brille de esta manera, quede opaco y ustedes puedan pasar con un equipo, con neumáticos y no se levante. Entonces podríamos usar como carpeta de rodamiento precaria o como habilitar al tránsito esta parte de la base para transitarla, porque si no hay que mantener estos desvíos que ustedes ven aquí a la izquierda, ¿ven? Todos estos desvíos, cuando no podemos pisar acá arriba, estos desvíos hay que mantenerlos. Estos desvíos significa que acá hay que mantener con moto, con riego, con material a lo largo del tiempo de la vida de la obra que vamos a dar a la obra. Y esto tiene un costo. Entonces, si esto podríamos ir habilitándolo por tramo, tranquilamente podríamos hacer este trabajo, esperar que corte, que cure esto, o en su defecto, como vamos a ver la foto que viene ahora, creo, hacer un riego con material fino, arena, arena arriba, distribuirla, y ahí inmediatamente podemos ir habilitar al tránsito. Al otro día, una vez que hemos regado con arena, con el mismo distribuidor de árido que vimos anterior, podemos hacer este riego de arena, entonces quedaría habilitada tranquilamente al uso del tránsito, y no tendríamos que mantener los desvíos que tenemos aquí a la derecha, ¿ven? El tránsito vendría por acá. Después, para hacer la otra etapa, si esto es base, debemos limpiar la base, barrido y soplado perfectamente, sacar todo este material que hemos puesto nosotros, sacarlo fuera y hacer el riego de liga sobre esta base imprimada, para luego sí colocar la carpeta o el trabajo que vaya a hacerse, cualquiera sea, sobre esta base estabilizada con cemento o con cal. Eso quiero que quede claro, por favor. Si no lo entendieron, lo repito, pero quiero que quede claro, porque después preguntamos esto y se ve que no han escuchado, o están tomando mate ahora, o se fueron a otro lado y no entienden. Así que necesito saber si han entendido esto. Sí, profe, se entiende bien. Sí, ingeniero. Perfecto. Todo bien. ¿Alguien más? Si no Sí, entendieron perfecto. lo que no hayan entendido... Sí, ingeniero, se entiende. Bueno, Sí, está entendido, ingeniero. bueno, Macanudo, muy bien. Listo. Entonces estamos en condiciones de avanzar. Ahora lo que vamos a ver, aquí está otra foto, cómo queda ese riego imprimado con la distribución del material fino sobre él para que no sea levantado por el tránsito, no se adhieran las cubiertas y se forme
una chastrinada, digamos, aquí ustedes ven perfectamente cómo se comporta. Y después ven cómo va el tránsito, lo va sacando perfectamente, y miren cómo queda la imprimación que hemos ejecutado una vez que el tránsito empieza a volatilizar y a sacar el material que hemos agregado nosotros para que no haya adherencia con las cubiertas del tránsito que vamos a habilitar. Así se ve después la imprimación. Aquí tienen otra muestra. Y aquí están los ensayos que se están ejecutando en la base estabilizada con cemento o con cal. Acá están los muchachos haciendo los ensayos correspondientes. Aquí lo que han hecho es la extracción de una probeta, este es suelo cemento o estabilización con cemento, la extracción de una probeta. Esa probeta que ustedes ven ahí se extrajo con esta extractora de probeta. Esta es nada más y nada menos que una broca. Esta broca tiene un diámetro interesante. Aquí en la punta no se ve muy bien, pero después Alfredo le tiene que haber mostrado el laboratorio alguna broca de esta. Aquí abajo tiene punta de diamante y esto gira a una velocidad bastante importante, penetrando la base y extrayendo una muestra como la que ustedes ven aquí. Esto tiene un peso que va apoyando y se va penetrando la base para extraer esta probeta. Esto es un motor, aquí atrás no se ve toda la... A ver si tengo otra foto. No se ve toda la máquina extractora, pero bueno, aquí ustedes tienen lo que ha extraído, o una de las muestras que se extrae, una a un costado, otra al centro y otra a otro costado, en 3 bolillos, en una distancia de 200, 250 metros, dependiendo de cómo, el gusto de la inspección de cómo transa. O sea, 3 bolillos, uno en costado, a los 150 metros, 200 metros, otra al centro, y a la otra distancia al otro costado. Entonces van abarcando todo un sector. Se llama 3 bolillos. Esa es la muestra. Se lleva al laboratorio, se mide, se pesa. Por supuesto que aquí, esto que están anotando acá es de qué progresiva han sacado la muestra, cuál es la altura de la muestra. Por supuesto que se ven, también se estudian la distribución y la cara de las probetas, cómo está, si está segregado o no está segregado, cómo se ve la probeta, si hay desprendimiento o no hay desprendimiento. Bueno, todo eso se anota para cada una de las probetas, se hace un análisis y ahí tienen otra muestra de la probeta, ¿ven? Como se ve, esto es un agregado grueso importante, es un suelo de hormigón compactado a rodillo, que se le llama. Por eso ven agregados gruesos. Esto es una muestra de la probeta que podría ser para también una estabilización con cemento para un tipo de suelo fino. Pero esto es un hormigón compactado a rodillo. Roberto. Sí. Bueno, bien, buenas tardes chicos, recién puedo hablar con ustedes. Para que vean, a ver, no le hemos mostrado eso en el laboratorio porque estuvimos viendo lo que eran asfaltos y mezclas asfálticas, pero no es ni más ni menos que una sacadora de testigo como la para sacar testigo de hormigón. De hecho, tienen las mismas dimensiones para sacar la probeta de 10 centímetros de diámetro o de 15 centímetros de diámetro. Y lo que están viendo ahí en esa foto es para que ellos vean, o sea, eso es un suelo cemento, ¿verdad? Sí, es un hormigón compactado a rodillo, parecido. Sí. Claro, pero eso es para que ellos vayan teniendo una idea de la consistencia que adquiere un suelo cemento, que yo le puedo con una sacadora de testigos, si bien es cierto que tiene punta, los dientes son puntas de diamante y cortan bien, pero es para que vean la consistencia que adquiere el suelo cemento, que yo con la sacadora de testigo puedo sacar un testigo como ese, que puede partir el agregado, o no partir, perdón, puede cortar el agregado y no produce desprendimiento, ya sea en el testigo o en la parte de la base de la cual yo saqué el testigo. Eso es, la verdad, que una muestra muy buena para que vean la consistencia que adquiere y que muchas veces se le exige a estos tipos de suelos estabilizados en función del tránsito y de la estructura que yo coloque sobre ellas. Correcto. Y miren el espesor que tiene esta estabilización, ¿no? Observen el espesor, acá hay más de 20 centímetros. Bueno, y entonces, una vez obtenido eso, lo que se hace es la compresión, la rotura de la compresión. Y ahí tenemos la resistencia a la compresión
de el tramo del material que hemos estabilizado nosotros. Esta la conocen, esta sí, después la tienen que haber visto en hormigones con el Ingenioso, después la van a ver con Alfredo, pero es nada más que una prensa de rotura de probetas de hormigón. Aquí tienen, rompió ya la probeta y ahí se toma la resistencia que ha adquirido ese material. Bueno, sí, escucho. Roberto, no sé si vamos, no, perdón, no sé si vamos a poder hacer la visita al laboratorio, desgraciadamente, que es la que hacíamos todos los años, por razones obvias. Pero bueno, es una pena porque todo esto que ustedes están viendo acá lo podrían llegar a ver en el laboratorio de la Dirección Provincial de Vialidad. El tema es que, bueno, lógicamente no se pueden, si no podemos dar clases por el tema de la cantidad de alumnos por metro cuadrado, desgraciadamente menos vamos a poder estar en el laboratorio todos. Pero todos estos elementos que ustedes tienen acá son con los que contamos en el laboratorio de la DPB y, bueno, era eso. Es una lástima que este año no lo podamos hacer. Ingeniero, le hago una consulta por este tema del laboratorio que no podríamos ir. ¿No se podría hacer como la clase ahora en Meet, pero en vez de hacer una presentación que usted nos muestre, por ejemplo, en el laboratorio con la cámara? O sea, sería una reunión en donde usted nos va mostrando con el celular, con la cámara en el celular, dentro del laboratorio. Podría llegar a ser, déjame que lo piense y lo haga, podría ser. Lo que quizás así no se pierden los chicos que no han ido, porque ellos sí, pero los que no han ido quizás no se pierden tanto y por lo menos alcanzan a ver algo. Alcanzan a verlo. Bien, déjame que lo vea, porque lógicamente tendría que ir hablando en el momento con la cámara. No es muy buen director de cine, así que no sé cómo saldría esto. Pero bueno, a ver, no hay peor gestión que la que no se hace. No sé, es una idea. Y a ver, realmente sí es necesario, porque una cosa es verlo en un video de YouTube o verlo en cualquier video, ya sea por uno que pueda llegar a grabar yo, que estar en el lugar y verla y tocarla y preguntar, y porque muchas veces cuando uno lo está viendo y tiene una visión más global del equipo o del aparato de ensayo, empiezan a surgir preguntas que muchas veces uno durante el video no las puede, no le aparecen. Pero sí, es mejor que nada. Entonces, déjenme, total, entiendo que tal vez en algún momento la podríamos armar a la clase y la presentamos. Pero déjenme que lo vea, como les digo. Tendría que aprender a hacer esto, a ir caminando, ir hablando e ir mostrando. Pero no es mala idea. Bueno, muy bien. Las bases, las estabilizaciones con cal, con cemento, dijimos que podíamos utilizarla en cualquiera de las parte de la estructura. Podríamos hacer estabilización en la subrasante, un poquito caro, pero podríamos hacerlo en la subbase o en la base. En cualquiera de ellas podríamos utilizar cualquiera de estas dos estabilizaciones, con cal o con cemento. Fíjense, yo les quiero mostrar un poco, nada más, para que razonemos juntos. Las estabilizaciones con cemento, como la que hicimos recién, sufren a lo largo del tiempo, una vez trabajado, como la que vimos recién que terminamos, hicimos todo el riego, le pusimos arena y habilitamos al tránsito, sufren fenómenos de dilatación y contracción, fundamentalmente contracción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay fisuración en la base. Hay pequeñas fisuras de retracción, porque el cemento actúa en ese momento y evidentemente hay una retracción del cemento con los cambios climatológicos que pudiera haber. Entonces,
tenemos problemas de fisuración. Ahora bien, en este tipo de trabajo, evidentemente las fisuras que se producen por el tenor de la cal que tiene, la cantidad de cal o de cemento que tienen los suelos que estamos trabajando, no son fisuras de gran tamaño y de gran porte. Pero fíjense que a lo largo del tiempo, y esta foto un poco lo demuestra, la base granular cementada ha hecho que la carpeta de rodamiento haya copiado la fisura que produce esa base. Entonces, si bien no tenemos problemas o grandes problemas con la fisuración de las bases o de la subbase que podría copiar la base y podría copiar la carpeta, en este tipo de trabajo, igual debemos tratar de controlar y de ver y de verificar que esas contracciones no sean violentas, que no sean de gran porte, de gran tamaño, que sean fisuras nada más, o que sean fisuras muy pequeñas, de poco trabajo, y que si llegan a copiar sobre la carpeta tengamos la previsión, o por lo menos la necesidad, tener la previsión de la necesidad de hacer el sellado de esas fisuras que se produzcan. Ustedes están viendo aquí algunas fisuras y el sellado de la misma. Esas fisuras que ustedes ven ahí son de este tipo de trabajo de contracción que la base granular o la base de apoyo de esta carpeta, que se ha estabilizado con cemento, ha tenido a lo largo del tiempo. Entonces, volvemos y decimos, si bien no le damos mayor importancia, lo que debemos sí controlar en el futuro es la fisuración de las carpetas de rodamiento. ¿Para qué? Para que si esto fisura y llueve a lo largo del tiempo, estas fisuras no incorporen humedad a las bases, no haya penetración de agua a las bases. Por lo tanto, habrá que ver qué grado de fisuramiento tenemos a lo largo de la calzada y hacer el sellado que corresponda para no tener estos problemas de ingreso de humedad desde la carpeta de rodamiento hacia la base o hacia la subbase. Porque si bien se fisuró aquí, ha fisurado la subbase, ha fisurado la base, perdón, ingresa a la subbase y podría ingresar a la subrasante el agua que penetre por aquí. Así que estas cuestiones las debemos tener claras. No podemos hacer nada con la fisuración de la base en este tipo de estabilización con cemento con cal, pero sí debemos controlar en la carpeta de rodamiento el tenor quiero decir la cantidad o la importancia que pudiera tener esas fisuras a lo largo de los tramos que estamos haciendo estos trabajos, para que no tengamos la problemática que les expliqué recién, el ingreso del agua y el cambio de relaciones de humedad que pudiera tener cada una de las etapas que hemos construido abajo. Aquí tienen otra, fíjense, perfectamente, base suelo cemento, miren cómo ha retraído. Aquí se ve, y aquí ha llovido. Aquí ustedes ven alguna deformación que tenemos, y aquí están perfectamente la fisuración transversal que presenta este suelo cemento. Aquí tienen otra. Aquí tienen otra. Este es el reciclado que vimos recién. Aquí tienen otra, aquí tienen un cuchillito metido en la fisura. Esta fisura ya es importante. ¿Ven? Aquí ya esta fisura, ya diríamos que ya no es un trabajo de retracción, sino aquí más bien es un trabajo de construcción. Aquí ha habido un error de la ejecución de las etapas de la base y hay una fisuración longitudinal, o hay una capa, esta etapa distinta a esta, y ha habido una contracción de una etapa respecto a la otra, no ha habido una uniformidad en el trabajo, por lo tanto hay una fisura longitudinal, que es como una junta de construcción, digamos, longitudinal. Aquí ya es otro el problema, no es una contracción que habíamos visto recién. Bueno, y eso, un poquito lo que nos quedaba en el tintero,
quería mostrarle, a ver si las consigo, déjame ver. Quería mostrarle, espérenme un segundo. Quería mostrarle unas fotos. Sí, acá está. ¿Ustedes están viendo esta foto? Sí, se ve perfecto. Bueno, este es un equipo viejito nuestro, Alfredo, de distribución de árido. Lo que quiero ver, que quiero que ustedes vean, aquí está la arena, aquí está el camión, y este es el mismo distribuidor que ustedes vieron un poquito más bien cuidado que el nuestro, aquí, que es de vialidad. Y aquí volquetea, abre la compuerta, volquetea aquí. Los muchachos que están haciendo es calzar esto, distribuidor, sobre el camión que tenemos para distribuir. Y ese equipo, Roberto, Sí. se veía bien, por no interrumpirte, después pensando que se iba a volver a ver, pero bueno, este equipo suele estar conectado a esta rueda que está acá por un sistema que hace las compuertas de esto. Lógicamente, como decía Roberto, tiene que estar bien graduada la apertura de la puerta que le van a dejar caer el material con la velocidad del camión. Porque si yo voy con el camión muy rápido, evidentemente la distribución va a ser una capa muy finita, y si voy muy lento voy a estar colocando una capa muy gruesa. Entonces, lógicamente, la apertura de la compuerta acá abajo está íntimamente relacionada con la velocidad del camión. Para ello se coloca un dispositivo que viene acá y se adosa a la rueda. Lógicamente siempre hay un rango de velocidades, ¿no es cierto? Será un rango, esto ya el chofer del camión sabe que lo tiene que poner a una velocidad constante. Pero bueno, viene con un dispositivo que se adosa a la rueda. Entonces, en función de la velocidad que lleva el camión, que queda establecido por la velocidad de la rueda, es la apertura que va produciendo acá abajo para que les deje caer mayor o menor material, ya sea el tipo de trabajo que esté realizando. Ahí está distribuido el material, como decía Alfredo, y ahí está el rodillo dándole una pasada sobre el riego de imprimación que hemos hecho sobre la arena para que quede perfectamente adherida a la arena. El rodillo neumático. Este es un rodillo neumático, ¿ven? Ahí tienen el tren 5 cubiertas y aquí tiene 4 cubiertas. Cada una de estas cubiertas está cubriendo este espacio que queda libre aquí. Por eso tiene 1, 2, 3 y 4 adelante y 5 atrás. Entonces tienen desde aquí hasta aquí toda la superficie cubierta con la compactación con este neumático que tienen aquí. Este neumático también se puede lastrar aquí, en el medio, aquí. De alguna forma podemos lastrarlo con cualquier material. Aquí está la arena distribuida. Y aquí ha cortado, aquí ya se está imprimando en otro tramo, aquí ha cortado la distribución de la arena, fíjense, me salió un poquito borrosa la imagen, pero de ahí para adelante hay que seguir distribuyendo la arena. Este es el distribuidor que decía Alfredo. Aquí está la compuerta abierta. Aquí deberíamos abrir la compuerta, todo el material cae aquí y se distribuye abajo. Bueno, ese era otro tema. Bueno, eso es lo que le quería mostrar yo. Roberto, Sí. una acotación. Sí. En los pliegos anteriores, o el de vialidad provincial, o incluso cuando la imprimación se hacía con diluidos, y no con emulsiones como se hacen ahora, espero que tengan presente la diferencia entre un diluido y una emulsión, que magistralmente fue explicado la semana pasada. No se permitía el tránsito sobre la calzada, lógicamente, durante 5 días. Se hacía el riego de imprimación y se lo dejara que penetre, porque recuerden que eso es precisamente la imprimación, hacer un riego bituminoso y permitir que ese material bituminoso líquido penetre en los poros de la capa superior, e impermeabilizándola, por los dos motivos. Primero, para que no ingrese humedad del exterior, y para que no salga la humedad interior de la base o del material, de la base, perdón, porque recuerden que estaba compactada con una humedad óptima, que si esa humedad óptima variaba en más o en menos, la compactación
sufría, entonces lógicamente se descompactaba. ¿Qué ocurre muchas veces? No tengo lugar por donde desviar el tránsito. Entonces, no puedo tener el camino cerrado durante 5 días, porque, a ver, no tengo por otro lugar para pasar. ¿Qué hago con los frentistas, que son la mayoría de las veces los que más molestan para que se haga una obra, y cuando se está haciendo la obra molestan porque se está haciendo la obra y eso ocasiona perjuicios? Pero bueno, es un problema que tendrán el día de mañana. Entonces, por eso es que se hace ese riego de arena sobre la imprimación para permitir la circulación y que las ruedas de los vehículos no rompan la imprimación. Ahora bien, tienen que tener presente que una cosa es regar y dejarla libremente que penetre, y otra cosa es cuando yo riego y voy a colocarle encima una capa de arena para poder circular sobre ella. Si ustedes van a hacer el primer caso, tienen una dotación, es decir, una cierta cantidad de litros por metro cuadrado. Ahora, cuando se van al segundo caso, tendrán que tener presente que es otra la dotación. Evidentemente, esa dotación va a tener que ser mayor cantidad de litros por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque una parte va a ser la que penetra y otra parte va a ser la que me va a formar esa costrita con la arena que ustedes están colocando. Eso es algo que realmente debe tenerse en cuenta, porque si no, encima que con las emulsiones, con las cuales nosotros hacemos imprimaciones ahora, tienen una penetración mucho mayor, una penetración mucho menor que los diluidos. Si encima de eso yo coloco siempre la misma dotación y sobre todo le voy a tirar arena, entonces, lejos de que esa emulsión penetre, estoy dejándola solamente en la capa superior. Así que deben tener presente eso. Si ustedes van a colocar una arena, tendrán que dosificarlo suficientemente bien para que haya penetración en la base y el resto quede con la arena formando esa costra que se veían en las fotografías. Y si no, si van a poder dejarlo sin que sea transitada, tendrán que tener otra dotación que va a ser menor a efecto. Ahí está, deja esa foto un segundo. Van a tener que dejar esa dotación en función de que vaya penetrando. Bien, fíjense, bueno, espero que haya quedado claro lo que dije recién, y eso es lo que yo me refería ahí. Fíjense que al lado de la rueda, miren ese aparato que está ahí. Eso que está ahí es lo que está relacionado, eso que está ahí donde está mostrando el cursor precisamente, es lo que está relacionado con la mayor o menor apertura de la compuerta de ese distribuidor. Eso no es que lo haya agarrado un policía municipal y le haya metido el cepo para que no se mueva porque está mal estacionado. Es simplemente ese dispositivo es el que mide la velocidad del camión, entonces hace una distribución uniforme del material que está dentro de esa tolva. Bien. Muy bien. Bueno, el riego de arena, chicos, se hace pura y exclusivamente ante una necesidad de habilitar el tramo, ¿no? Si no, dejamos que el riego trabaje en los días que dijo Alfredo, 5, 6 días, 7 días, hasta que corte, como le decía yo. No es necesario hacer siempre un riego de arena. Tal vez hacemos un camino nuevo, no pasa nadie, está cerrado, y tranquilamente hacemos el riego asfáltico y dejamos que trabaje el riego tranquilamente sin hacer ningún arenado, ninguna distribución de material para que el tránsito pase encima. Así que son condiciones o son métodos constructivos que nos debemos tomarlo ante una necesidad imperiosa de habilitar el tramo. Si no, no hace falta. Dejamos nomás que el riego asfáltico quede expuesto, penetre, haga su trabajo y evidentemente lo habilitamos cuando corte y no tengamos problemas de que el neumático levante el riego, se adhiera al riego y lo levante. Eso lo vamos a dar cuenta tranquilamente porque hay un corte del asfalto, tira el asfalto y se ve mucho más opaco y evidentemente no hay ningún tipo de estos problemas. Y en cuanto a la penetración, que es cierto lo que dice Alfredo, más allá de los tipos de asfalto que vamos a utilizar, también lo que tenemos que tener en cuenta a la penetración es el tipo de base que tenemos, ¿no? Porque podemos tener bases muy cerradas
muy cerradas y la penetración va a ser deficiente. Yo les voy a mostrar después alguna foto de riegos de imprimaciones deficientes que no han penetrado nada y riegos de imprimación que sí han penetrado, que han cubierto el agregado y penetran 1 centímetro o menos de 1 centímetro. Entonces, también va a depender esta penetración del riego de acuerdo a la base que tengamos, si es abierta o cerrada. Si es cerrada va a penetrar poco y si es abierta va a penetrar mucho más. Y también va a adherir, esta penetración tiene que ver con el tipo de material, como decía Alfredo, que utilizamos. Así que hay algunos factores a tener en cuenta para este tipo de trabajo. Muy bien. Yo no sé ni qué bolilla es, ni qué unidad es. Creo que es la 6 esta. Pavimento flexible. Vamos a entrar en pavimento flexible. Vamos a entrar a trabajar y a estudiar los pavimentos flexibles propiamente dicho. Aquí vamos a entrar un poquito a un camino sinuoso y en pendiente porque hay teorías, ¿eh? Y vamos a ver las teorías de los pavimentos flexibles, el comportamiento y los investigadores que estudiaron, y en qué se basaron para hacer los métodos de cálculo de estos espesores de pavimentos flexibles. Así que bueno, allá vamos con ellos. Muy bien, nosotros habíamos visto que los pavimentos flexibles o se consideran flexibles cuando su rigidez a la flexión es baja, despreciable o nula. Y estos pavimentos flexibles están constituidos por superficie de rodamiento, una base, una subbase, por supuesto la subrasante compactada. Dada la complejidad de la cantidad de suelos de que usamos los pavimentos, consisten en sistemas de capas. Es decir, nosotros de acuerdo a la complejidad que tenemos que ubicar este tipo de capas de subbases, bases y carpetas para cumplir con nuestros pavimentos. Entonces va a ser necesario la comprensión y el análisis teórico, que yo les decía recién, y la evolución de los métodos de cálculo de cada uno de estos que permitirá a nosotros conocer los factores de determinación de tensiones y deformaciones que va a sufrir cada una de estas capas que vamos a ir trabajando o que vamos a tratar de trabajar. Así que vamos a distribuir la teoría de esto. Cuando hayamos entendido un poquito el porqué de la cosa, vamos a ir a la práctica y con la práctica vamos a saber, por esto hicieron estos estudios y por esto es que yo me tengo que fijar en la parte teórica para saber si lo que yo estoy haciendo prácticamente es lo que me sirve. O sea, va a ser una comprensión de los métodos de diseño de cálculo, un poco toda la teoría que vamos a ver. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de calcular los pavimentos, cualquiera sea, asfálticos, de tal manera de que las tensiones y deformaciones resistan, como ya les dije, todos los esfuerzos que va a ser sometido a lo largo de su vida útil. Entonces, eso va a ser un poco nuestra función, tratar de que nuestros pavimentos a lo largo de la vida útil no sufran ninguna tensión de deformación en la superficie, por supuesto, menos en ninguna de las capas que tenemos, ni subrasante, ni subbase, ni base. Esa va a ser la cuestión a estudiar. La función de cada capa va a ser un poquito bastante definida y ya la definimos nosotros con anterioridad. Pero acá tenemos pavimento asfáltico, dice acá la filmina esta que la capa de rodamiento o la carpeta de rodamiento que vamos a tener, el espesor mínimo que vamos a considerar para una carpeta de rodamiento va a ser de 4 centímetros. ¿Por qué de 4 centímetros como mínimo? Porque nosotros vamos a tratar de definir los concretos asfálticos, la mezcla de áridos con asfalto en 4 centímetros como mínimo, porque es la estructura que nos define un agregado, un tamaño máximo de agregado que tenga o que forme un esqueleto que resista la acción de las cargas. Menos de 4 centímetros estamos trabajando ya con una arena asfalto o una arena granza asfalto. Y la granza, ustedes saben que tiene un diámetro mucho menor, muy chica. Entonces,
menos de 4 centímetros estamos trabajando con una estructura que evidentemente no responde a todo esto que vamos a analizar nosotros, a todo el estudio de la mezcla que van a hacer ustedes con Gustavo, el estudio de los concretos asfálticos, el estudio de osificación Marshall, que va a tener que tener un agregado grueso que le dé a esa capa un esqueleto que resista la acción de las cargas, un esqueleto que con la acción del fino más el asfalto resista la acción de las cargas, es decir, que tenga cuerpo. Con una estructura de menor de 4 centímetros, evidentemente, esto no lo tenemos. Si bien tenemos, lo que vamos a tener es una arena pura con asfalto mezclanza, asfalto. Evidentemente, esas estructuras de menos de 4 centímetros, lo que nos lleva a nosotros es a gastar bastante más asfalto por tonelada o por metro cúbico, como quieran, porque evidentemente tenemos mayor superficie específica a cubrir. Así que ojo con eso. Pero bueno, en algunos casos nos sirve, no es más económico, es más económico, nos es más económico, y podemos adoptar en una estructura, en un estado de incipiente de deterioro, algún tipo de arena asfalto, como le estaba diciendo recién, de 3 centímetros. Y se comporta bastante bien, no mal, bastante bien. De todas formas, lo que vamos a ver aquí es de 4 centímetros para arriba. Aquí tienen ustedes una estructura. Esa estructura que ustedes están viendo aquí tiene dos componentes, uno a la izquierda, una capa de 5 centímetros de carpeta de rodamiento, abajo una base negra, que aquí le dicen base de hormigón asfáltico, en realidad es una base negra, que es nada más y nada menos que es un concreto asfáltico con un tenor menor de porcentaje de asfalto y características distintas a la carpeta de rodamiento, es decir, más abierta, menor porcentaje de asfalto, como les decía, y menor calidad de áridos que la carpeta de rodamiento. Esta es una base negra que ven aquí la base y la subbase aquí. O sea, tienen una base negra, una subbase y otra subbase aquí. Y al costado de lo derecho ustedes van a tener un pavimento de hormigón, dice paseo de hormigón, pero en realidad es un pavimento de hormigón, esta es una carpeta de hormigón asfáltico acá, de 7 centímetros, 7,5, aquí es de 5 y este es de 7,5, una carpeta de rodamiento de concreto asfáltico, esta que está acá, y después tiene una base, una subbase, o una base de apoyo de material y una subbase aquí abajo. Fíjense qué estructura distinta. Evidentemente la de la izquierda es mucho más elevada, más cara, más elevado su costo y de mayor resistencia que la de la derecha. Pero miren ustedes, ahí tienen ustedes una conformación de este tipo de estructura. Todo esto va a estar dado y de acuerdo, y vamos a hacer una estructura definida de acuerdo a este dibujo que ustedes están viendo, a las solicitaciones que vamos a tener, evidentemente. Entonces, esta determinación de espesor de pavimento va a ser en función de la carga total aplicada, y, por supuesto, en función de la resistencia de la subrasante en donde estamos apoyando. ¿Por qué? Si tenemos una mala subrasante y tenemos una situación de carga importante o una misma situación de carga, con una subrasante buena, evidentemente la estructura va a ser distinta. Así que si bien, como volví a decir, la subrasante no interviene en forma directa, sí nos da y nos marca un poquito el ritmo de qué tipo de estructura vamos a tener sobre esas subrasantes definidas. La resistencia de la subrasante compactada puede aumentarse, por supuesto que podemos aumentarla de cualquier manera, como ya dijimos, haciendo estabilizaciones, y podemos lograr una mayor resistencia, una mejor textura, una mayor densidad, menor hinchamiento y todas las cuestiones que nosotros tenemos definidas, que necesitamos de esa subrasante que aporte a soportar las estructuras. Y por supuesto, no hablemos ni está todo dicho en cuanto a el congelamiento de las mismas. Así que
pavimentos anticongelantes, lo tienen claro ustedes. Entonces vamos a ver alguna clasificación de los pavimentos asfálticos para que tengamos un poquito más, nos veamos un poquito más y vayámonos metiendo en el tema. Las carpetas de material bituminoso pueden ser de siguientes tipos, dice aquí. Mezclas de árido y material bituminoso. Las mezclas asfálticas pueden ser aplicadas en caliente, mezcladas en instalación mezcladora que pueden extenderse y compactarse mientras aún en caliente. Mezclas en caliente son las que son producidas e industrializadas en plantas de asfalto. Estas son mezclas en caliente. Todo el proceso se ejecuta calentando los áridos, calentando el asfalto, y esa mezcla se produce toda a temperatura de 120, 130, 140 grados centígrados. Esa es mezcla en caliente. Por lo tanto, esto se hace en plantas asfálticas. Y mezclas aplicadas en frío son mezclas en instalaciones mezcladoras que pueden extenderse y compactarse a temperatura ambiente. Esto lo podemos hacer también en plantas mezcladoras, como yo les mostré, los hilos, la cinta transportadora, el asfalto sin calentar a temperatura ambiente, los áridos en una mezcladora, y en lugar de, ¿se acuerda?, agregar el agua y el cemento, teníamos los áridos y el asfalto. Mezclamos el asfalto, tiramos, volcamos sobre el camión y tenemos la mezcla aplicada en frío. Es el mismo proceso que esta mezcla en frío que les expliqué en el proceso de elaboración de estabilización de estabilizados granulométricos. ¿Se acuerdan? Mezcla granulométrica. Nada más que en lugar de usar agua y en lugar de usar agua, digo bien, para humedecer la mezcla, usamos asfalto. Mezclamos en proporciones, dosificada perfectamente, asfalto con áridos. También dosificado perfectamente, M1, M2, M3, más el porcentaje de asfalto. Esas son las mezclas en frío. O también se puede hacer mezcla en frío in situ. Lo van a ver conjunta, toda esta preparación de mezcla en frío, la distribución, cómo se preparan, cómo se calculan y qué controles hay que hacer. La mezcla en caliente la van a ver con el ingeniero Prieto, estudiando el método Marshall, el método de verificación de mezclas en caliente, y después conmigo y con Alfredo nos van a ver ustedes todo el proceso de construcción de estas mezclas en caliente. Distribución, compactación y librado al tránsito. Los otros trabajos que tenemos son tratamientos bituminosos superficiales. Estos casi no se están utilizando. Se los decimos porque es probable que por ahí puedan surgir algunos trabajitos con este tipo de tratamiento bituminoso. Esto es tratamiento bituminoso simple, doble y triple. Esto lo van a ver con el ingeniero Prieto. Se refiere a nada más y nada menos que tratamiento bituminoso simple a la cantidad de riegos de áridos y de asfalto que se produce. Simple es uno solo, doble son 2 riegos de árido, 2 riegos de asfalto, y triple 3 riegos de árido y 3 riegos de asfalto. Esto lo van a ver tranquilamente, hay un método de dosificación y van a tener perfectamente claro qué son los tratamientos bituminosos superficiales. De todas formas, está un poquito fuera de uso esto. ¿Por qué? Porque está avanzando sobre esto las lechadas asfálticas, que también vamos a estudiar. Las lechadas asfálticas están un poquito abarcando todos los procesos constructivos de estos tipos de tratamiento bituminoso. La lechada asfáltica es nada más que y nada menos que la mezcla de arenas con emulsiones asfálticas. Y se distribuye con un equipo especial, se trabaja con un equipo especial. Bueno, esas están un poquito tomando lugar de estos tratamientos bituminosos superficiales. Pero bueno, no está de más que por ahí pueda surgir algún tipo de trabajo con este tipo de tratamiento. Muy bien. Comportamiento bajo cargas. Lo que vamos a ver es la resistencia entonces vamos a ver los comportamientos bajo carga, vamos a ver cómo actúan, cómo se comportan o cómo van a trabajar o qué vamos a tener que conseguir con cada una de las estructuras
bajo la acción de las cargas. Y las cargas van a ser nada más y nada menos, vuelvo y digo, lo mismo de siempre, el tránsito medio diario anual, aquella composición que adquiríamos en vía de comunicación del tránsito medio diario anual. Ese es nuestro dato. Ese acá, Nosotros vamos a ver cómo se va a comportar nuestra estructura a colación de esas cargas. Vamos a ver cómo lo diseñamos estructuralmente. Esa resistencia, vamos a tener que estudiar algunas teorías de distribución de tensiones y deformaciones, cómo cada uno de qué método vamos a utilizar para el proyecto de pavimento flexible. Vamos a ver en qué se basan estas teorías, análisis de limitaciones técnicas que van a tener cada una de ellas, para tener un punto de partida en cada una de estas teorías de estudio. Esta falla, los diseños estructurales de comportamiento bajo carga, nosotros podemos tener fallas en los pavimentos flexibles. Estas fallas pueden ir acompañadas con desplazamiento o deformaciones de los pavimentos, que pueden ser con un ahuellamiento transversal o longitudinal, o una deformación, o una deformación de la estructura que ustedes pueden ver hacia el costado de la aplicación de la carga. Con lo que ustedes ven normalmente son los ahuellamientos. Todas esas cuestiones son las que tenemos que tratar de que no se produzcan en nuestro diseño. Este es el comportamiento bajo carga y este es el diseño estructural que vamos a tener que pensar un poquito. Acá vamos a tener que considerar en estos diseños estructurales de comportamiento bajo carga, vamos a tener que ver las tensiones verticales tangenciales que se van a producir en cada una de las partes de la estructura, porque una va a ser tensiones verticales o normales y otras tangenciales. Las que producen las roturas son las tensiones tangenciales que van aplicadas al costado de la carga, y las que producen deformaciones son las tensiones verticales que produce esta acción de las cargas. Así que también vamos a estudiar eso y vamos a ver qué dijeron cada uno de los autores. La resistencia interna debe, bueno, ya lo dijimos, de transferir y distribuir dicha carga subrasante. O sea, lo que vamos a hacer es vamos a estudiar los espesores de cada capa para tratar de que las cargas no deformen, no rompan la estructura y transfieran lo mínimo posible a la subrasante. Impedir penetración y acumulación interna de la humedad. Por supuesto que si hay rotura en la estructura, hay fisuramiento en la estructura y hay desprendimiento de la estructura, penetra el agua y evidentemente hay un cambio de densidad de cada una de las partes. Superficie lisa y resistente al desplazamiento, al desgaste de uso, distorsión y deterioro provocado por agentes climáticos y sustancias químicas para evitar el congelamiento. Evidentemente vamos a diseñar una estructura que soporte las acciones climatológicas. Así que soporte las acciones climatológicas. Ese es fundamental. Los calores, los fríos, los vientos, el sol. Hoy que está el sol que rompe todo lo que dejamos al sol, tenemos que diseñar una estructura que soporte esas acciones climatológicas y del medio ambiente. Por supuesto, todo lo que se vuelca, todas las sustancias químicas que se vuelcan sobre la estructura o sobre la carpeta, también deben resistir estas acciones. Así que fíjense, todo lo que debemos, no hablemos de congelamiento que ya lo dijimos, todo lo que debemos pensar, lo que debemos tratar de prever para que nuestra estructura consiga una resistencia por la acción de las cargas. Acá voy a mostrar la acción de una carga en la superficie del pavimento a través de un neumático con una presión vertical aproximadamente uniforme. Bueno, ahí tienen ustedes lo que yo les decía. Aquí hay acción de una carga que podría ser puntual aquí, pero que se aplica en el ancho o en la superficie de aplicación de la carga, que en este caso sería la rueda, la impronta de la rueda del vehículo. Aquí se aplica aquí y transmite las cargas a cada una de las partes de la estructura que nosotros tenemos. Fíjense que la carga, en donde apoya, es máxima y va disminuyendo
a medida que nos alejamos de la superficie. Así que aquí es un ejemplo muy claro de cómo es el comportamiento de la carga. La carga aplicada a la superficie prácticamente sería puntual, pero debemos tratarla, y vamos a ver por qué después, vamos a ver que la vamos a tener que tratar de una manera tal o de una forma tal que sea similar a la impronta de la cubierta que apoya sobre el pavimento. Y fíjense ustedes cómo distribuye esa carga y cómo llega, casi que llega en una proporción muy pequeña a la subrasante, o no debería llegar nada a la subrasante para que la subrasante no sufra a lo largo de la vida útil ninguna deformación sobre la misma. Se considera entonces la distribución de las tensiones verticales a través de un pavimento que no se indica claramente cuál es la que produce las fallas, si esta tensión vertical o las tensiones tangenciales de aplicación en este borde. Pero bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver y vamos a tratar de dilucidar. Se considera también la fuerza de corte, que no indican tampoco, digamos, no están indicando fallas debidas a la consolidación. Las de borde también tenemos que tratarla y tenemos que verla. Esa de consolidación es nada más y nada menos que esta acción de la carga llegando a la subrasante. Aguánteme un segundo, por favor, un momentito. Entonces, la base y la subbase son elementos estructurales del pavimento. La capa de pavimento asfáltico tiene resistencia a la tracción y compresión para soportar tensiones internas. Las bases granulares no tratadas no tienen resistencia a la tracción, evidentemente. Las no tratadas no tienen resistencia a la tracción. Las tratadas, sí, ya lo vimos cómo se comporta una base tratada con cemento con cal, y después van a ver ustedes cómo se comporta una base tratada con asfalto. Por esta razón, las bases asfálticas distribuyen la carga de la rueda sobre una superficie más amplia que las bases granulares no tratadas. Como consecuencia, se requiere un espesor menor de la estructura total del pavimento para una base asfáltica. Evidentemente, las bases tratadas tienen más resistencia, tienen otro comportamiento que las bases no tratadas. Así que nos da una ventaja este tipo de trabajo con bases tratadas sobre las bases no tratadas, evidentemente. Esto ya lo vimos, es la acción de la carga sobre la estructura de pavimento flexible. Dijimos que aquí lo que se hacía aquí es una compresión en la parte superior. En la parte superior hay una tracción y en la parte inferior una compresión de la carpeta de rodamiento. La carga se transmite y hay una tracción en la parte inferior que es la que nos produce la reiteración de esta carga W a lo largo de la vida útil. En este punto nos produce deformaciones aquí por fatiga, se rompe, empieza a fisurar de abajo hacia arriba, logrando entonces la destrucción de nuestra estructura o de nuestra... Fisuró hasta acá arriba, puede penetrar el agua o la acción de las cargas que van a pasar sigue haciendo aquí el fenómeno de fatiga y rompiendo en este punto, en esta sección, la estructura o el concreto asfáltico o la carpeta de rodamiento que tenemos, deteriorando evidentemente en este punto no hay más resistencia y la acción de la carga va a tener una acción muy directa sobre la subrasante, esta reiteración de carga sobre la subrasante, produciendo un fenómeno de compresión sobre ella y la deformación de la misma. Si se deforma aquí, se está deformando la base, la subbase, y evidentemente va a sufrir la subrasante. La carpeta de rodamiento, esta superficie es la que a nosotros nos brinda uniformidad en el tránsito. Superficie uniforme al tránsito quiere decir que la carpeta de rodamiento debe estar lo más lisa posible. Lisa quiere decir que no tenga deformaciones, longitudinales ni transversales, es decir, que no tenga lomos. ¿Por qué la superficie debe estar uniforme y perfectamente lisa y bien terminada? Porque evidentemente los vehículos que transitan
al tomar lomos, al tener deformaciones la carpeta, producen fenómenos de altura de caída de la carga. Es decir, la cubierta que pasó por una deformación agarró el lomito e inmediatamente cayó con una altura de caída. Esa altura de caída nos produce a nosotros un efecto que no lo teníamos pensado. Es decir, lo que sucede es que la acción de la carga levanta, tiene una altura de caída y pega en la carpeta o pega en la estructura. Esa acción es una acción dinámica que no la tenemos pensada. Por eso dice aquí, la superficie debe ser uniforme. Uniforme quiere decir que esté perfectamente lisa, que no tenga deformaciones, que no tenga este fenómeno de agarró un camión, hizo un salto y pegó. Evidentemente, con el pasar, con la reiteración de las cargas, si tenemos este problema, vamos a tener problemas de deterioro. Si no, imagínense una deformación, un lomo de burro que ustedes vienen, lo agarran, saltan, pega la cubierta más adelante y al tiempo van a ver que en esa zona hay un bache muy interesante. Y los baches ni hay que hablar. Si ustedes agarran un bache, no es uniforme, por supuesto, la superficie, está roto. Lo toman, van rompiendo cada vez más y haciendo cada vez más grande porque el golpe de las cubiertas del tránsito, de este tránsito que tenemos previsto, evidentemente lo va rompiendo, va haciendo una acción no prevista sobre esa estructura. Así que por eso dice uniforme, lisa quiere decir al tránsito. Ofrecer impermeabilidad, esto es fundamental. Aquí agua, nieve, sol, lo que tengamos, algún producto químico, como ya dije anteriormente, eso debe ofrecer la carpeta de rodamiento. La carpeta de rodamiento es la primera, es la primera que recibe el ataque de todo lo que tiene por encima de la estructura. Es la que está expuesta afuera a recibir, es la primera que está en las trincheras defendiendo el ataque de la acción de las cargas, de la acción del viento, del tiempo, del sol, de la lluvia, de la nieve, del frío. Esta es la carpeta de rodamiento, así que debemos pensar una estructura tal, una cosa tal, si quieren ustedes, de que resista toda esta acción. Resistir al desgaste ni hablar, o sea que el tránsito es abrasivo, muchísimo tiene abrasión, y debe resistir esta abrasión, esta carpeta de rodamiento, al desgaste. Resistir los esfuerzos tangenciales del tránsito, frenada y acelerada, tangenciales, esfuerzos tangenciales y esfuerzos verticales. No debemos tener ningún tipo de problema con estos esfuerzos, así que fíjense ustedes cómo deben ser o qué resistencia debe tener esta carpeta de rodamiento a estas acciones del tránsito de frenar y acelerar en el lugar. Colaborar con la absorción y transmisión de carga, es decir, también aparte de defender la estructura que tenemos, debe colaborar con la absorción y la transmisión de carga. Debe ser durable. Fíjense, evidentemente debe durar lo que nosotros tenemos previsto, la vida útil de nuestra calzada. Así que, además de aquello, debe durar todo el tiempo que tenemos previsto que nuestro tránsito meridional va a durar y no va a variar en ese tiempo. O si varía, lo tengamos absorbido a lo largo de la vida útil. Esta es la carpeta de rodamiento. Así que esto es lo primero que tenemos, lo más durable, lo más resistente, por supuesto, evidentemente, lo más caro a ejecutar, la carpeta de rodamiento. La base, por supuesto que no puede faltar ningún pavimento flexible. Puede haber una carpeta y una base, pero la base tiene que estar siempre. ¿Está claro? Carpeta y base. Puede ser que no haya subbase, que haya una carpeta y una base, pero la carpeta debe estar siempre. La base debe estar siempre, juntamente con la carpeta de rodamiento. Debe soportar la carpeta de rodamiento, debe absorber las cargas que transmite esta carpeta de rodamiento, debe transmitir esa carga al resto de la subbase, debe ser drenante si así lo necesitáramos, y el CBR debe estar allá por los 50, arriba de los 50. Yo diría que cuanto el mayor CBR tengamos, más seguridad vamos a tener nosotros de esa función de esa base y de la defensa que vamos a tener de la acción de las cargas
sobre la base que estamos trabajando. Yo digo que el CBR debe estar alrededor de los 80, 70, 80. Por supuesto que va a depender de la categoría del camino que vamos a transitar, que vamos a ejecutar. Pero cuanto más CBR tengamos, cuanto más valor, soporte tengamos, cuanto más calidad, porque esto se refiere a la calidad de la base tengamos, va a ser mucho mejor para la durabilidad de la calzada o de la estructura que vamos a calcular. Y la subbase debe soportar todo lo que dijimos anterior, la carpeta de rodamiento, la base, por supuesto absorber las cargas que transmite cada una de ellas y absorberla y tratar de transmitir casi nada a la subrasante, además de una función estructural, también de carácter económico, porque yo puedo tener una base de gran tamaño, de gran espesor la base, y la base siempre va a ser más cara, porque tenemos un CBR de mayor calidad, y conseguir un CBR de mayor calidad significa tener agregados de calidad. Por lo tanto, la base siempre va a ser más cara que la subbase, y la base la podemos trabajar con un material de menor calidad. Fíjense, menor de 50, dice aquí. Entonces, podemos tratar de disminuir el costo o la economía o el costo económico de nuestra estructura definiendo una subbase y una base. O sea, cambiando espesores de base por espesores de subbase. Eso es una cuestión de estudio técnico, económico, que se deberá definir en cada una de las estructuras. Pero aquí dice, es un carácter económico, ya que son ellas las que reducen los espesores de las capas superiores, que son de material de mayor calidad. Si es de mayor calidad la capa superior, la base y la carpeta de rodamiento, o una base negra o lo que sea, evidentemente van a ser más caras. Imagínense que a medida que subimos en la estructura, la carpeta de rodamiento no es más caro, la base continúa, y la subbase disminuye su calidad, disminuye su costo. Pero a medida que vamos bajando, vamos disminuyendo en la calidad y en el costo de preparación de cada una de las partes de la estructura. Cortar la capilaridad y dar drenaje a las aguas que vienen de arriba también podría ser otra. Y por supuesto no nos olvidemos de la función del congelamiento. Esta es la subbase, digamos. Muy bien. Fundamentos para el diseño. Ingeniero, Sí, señor. una pregunta. En la diapositiva anterior decía CBR menor a 50. ¿Puede ser que sea mayor a 50? No, menor. El otro era, fíjate, la base era mayor o igual a 50. Claro, y la subbase pide que sí o sí sea menor. Sí. A ver, si vos conseguís material, como tenemos nosotros, mayor a 50 y querés hacer una subbase, evidentemente no vas a tener problema en usar. Ahora, debería ser la subbase de una calidad menor que la base. Eso es lo que te quiere decir esto. ¿Para qué? Para que si vos colocás, en lugar de colocar 40 centímetros de base, coloques 20 de subbase y no sé, y sacar la relación, hacer los cálculos para ver cuánto te da de base. Va a ser mucho menor, no los 40, sino te dará 15 o tal vez 20 también. Te estoy diciendo un número así al azar. Entonces vos colocás 20 de subbase, que es de menor valor económico, pero cumple con las resistencias que necesitas en la estructura, y colocas una base de menor espesor que reducir los costos porque mayor tenés que erogar mayor cantidad de dinero para conseguir un metro cúbico de base que conseguir un metro cúbico de subbase. Ah, claro, perfecto. Sí, es por un tema de ahorrar dinero, digamos. Es un tema económico. Por eso acá, además de un carácter económico, también tenemos que, también es un tema técnico, ¿no? La subbase que vas a poner debe, si vas a reemplazar un cierto espesor de base, debe cumplir las funciones de resistencia de ese espesor de base que vos vas a reemplazar. O sea, va técnico y económico. Por eso, dice la subbase menor de 50, porque en general es tolerable una base menor de 50 colocarla, es aceptable, digamos, porque estas bases, estos CBR menores de 50, es más fácil conseguirlo. No necesitas trabajar tanto el material para conseguir una base de este tipo. No necesitas un yacimiento de alta calidad o de calidad
para conseguir este tipo de material, que es al final de cuentas la reducción económica que vos tenés. O no necesitas hacer una mezcla de la calidad que necesitas para una base al hacer una subbase de CBR menor a 50. Esa es la idea que tiene este valor. Estos son valores tentativos, ¿no? Perfecto. Sí, quedó claro. Bien, fundamentos para el diseño. Vamos a hacer 4:30, 5 menos cuarto, largamos. 5 menos cuarto, reiniciamos. ¿Está? Perfecto. Perfecto, profe. Buenísimo. ¿De acuerdo?